Días a todos, estamos en el día 72 del challenge, así que seguimos. ¿A quién no le ha pasado de asistir a un curso, una conferencia y de no entender algo, que hay algo que me escapó, no entiendo, y no tengo el coraje de hacer esto? De levantar la manito para decir, disculpe, hay algo que no entendí. ¿Y por qué no hacemos esto? Porque si parece que todos los demás han entendido, significa que yo soy la única, seré que eso es culpa mía, porque soy más estúpida que los demás, o no escuché bien, habría tenido que ser más atenta, pero puede ser que de verdad yo no lo entendí y no quiero hacer la pregunta porque esto me mostraría como una persona que no entendió. Y lo hablo ahora en conocimiento, porque yo me he encontrado varias veces en los dos lugares, la que no quiere preguntar porque no quiere pasar por un idiota, pero el otro que está dando la conferencia o el curso y que a mí esas preguntas me sirven, porque me sirven para mejorar mi curso, mejorar mi conferencia, tomando en cuenta que tengo que explicar de otra manera para que todos me puedan entender. Así que al final, hacer la pregunta, estoy dando un servicio al profesor que va a poder mejorar su curso para que todos lo entiendan. Hay otras razones que no quiero perturbar, ya la persona está muy ocupada. La cosa clásica, estoy tomando un café, me gustaría tener edulcorante, no lo encuentro, no está en la mesa, no lo veo en ningún lugar, pero el mesero está tan ocupado, no lo voy a perturbar con esto. Bueno, sí, porque por esto es mi café, es mi momento, que al final voy a tomar mi café sin azúcar o con azúcar verdadero y esto tampoco me gusta, después me siento culpable. Mientras que si yo le hago, perdón, ¿dónde está el edulcorante? Para él es un mensaje que no está visible y que a algunos clientes le gustarían tenerlo, así que mejor ponerlo en la mesa o en lugar donde los demás lo pueden encontrar, porque lo que he hecho en este momento no está funcionando para todos. También hay el hecho que no queremos preguntar porque tenemos miedo, y eso es más cuando pedimos ayuda, que la persona no responda de no. Bueno, sí, puede ser que nos responda de no, pero puede ser que nos contesta de sí también. Y al final, si ella dice no, bueno, me encontraría exactamente en la misma situación de no haber pedido. Y si dice de sí, al menos le he dado la oportunidad a darme un sí. ¿Y cómo hacemos esto? Primero pidiendo, esperando un sí. Y no, ya lo sé que más vas a decir que no, porque no, lo pido y estoy esperando un sí. Y si por acaso recibo un no, de bien decirme que ese no no es a mi persona, es simplemente un no a lo que he pedido. No es un no, no lo hago porque a mí Milena no me gusta. No lo hago porque me estás pidiendo de ayudarte a mudarte, pero yo este fin de semana no estoy. Pero tal vez si lo haces el lunes te vengo a dar una mano. Así que aprender a pensar que el no no es a la persona, es simplemente al pedido. Y la otra cosa es de cómo pedimos, ¿no? Yo me acuerdo, porque lo hago todavía, que entro en el cuarto de los chicos y comienzo a gritar, ¿pero qué es este desorden completo? Y esto, según mi opinión, es un pedido para que ponen en orden. Bueno, no es un pedido, es un grito. Para pedir que ponen en orden, tengo que tener como mínimo un contacto visual con los chicos y pedir claramente lo que hago, lo que quiero. No decir qué es este bordelo, qué es este desorden. Pedirle, me gustaría que pongan los juguetes a tal lugar, antes de venir a cenar, por favor. O la otra cosa, que estoy abajo de la escalera gritando, ¡a mesa! Y no baja ninguno. Y lo sé y sigo haciéndolo. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque están con el casco, no escuchan nada. Así que, ¿por qué sigo haciendo algo sabiendo perfectamente que no funciona? Sí, me va a costar, voy a tener que subir la escalera, abrir la puerta, preguntárselo mirándolo, pero ahí sí, tal vez voy a tener los chicos que bajan a la mesa. Así que verifican también cómo piden, si lo piden de manera clara, lo que quieren exactamente, y como mínimo con un contacto visual, ¿no? Al menos ellos saben que usted se está dirigiendo a ellos. Bueno, los dejo. Ahora, la próxima vez es que tienen miedo a preguntar algo, piensan que un no es únicamente un no al pedido, que cuando usted pregunta algo, están ayudando a la otra persona a perfeccionarse, ¿ok? Y cuando hacen un pedido, hágalo con un poquito más de claridad y con un contacto visual. Les dejo excelente fin de semana. Nos vemos la semana próxima.